Vamos a analizar la apertura Van Guit o Dance con 1 caballo C3. Seguimos con la idea de ocupar el centro y tener cuidado porque si hacéis E5 puede venir E4 la vienesa, si hacéis C5 puede venir E4 y venir una siciliana cerrada. Por lo tanto, aquí podríamos estar amenazando avanzar e incordiar el caballo. En este momento nos interesa la línea con colores cambiados que nos permitiría, por ejemplo, transponer a un montón de cosas. Podríamos hacer E6, podríamos hacer caballo F6, C6, pero no somos jugadores ni de Caro-Kann, ni de francesa, incluso ni de Alekhine. Por lo tanto, vamos a meternos de lleno en una ventaja de espacio, a pesar de que no tenemos ninguna pieza desarrollada. Cambia de lado, sobreprotegemos el invasor de manera natural y ahora podría bloquear el peón invasor o simplemente parece más razonable desarrollar en estos momentos la peor pieza, la pieza que, digamos, desorganiza a todo el ejército blanco. Momento muy importante porque aquí hay una amenaza posicional alfil C4, tenemos que emplear el pensamiento profiláctico, ¿no? En este caso, activo. Hacemos alfil E6 y no importa que el alfil salga antes que los caballos. Un montón de opciones se han elegido aquí, evidentemente la que nos interesa es caballo F3, que podríamos incluso decir que al taponar el peón de F2 quizás sea dudosa, pero no hay a priori opciones, digamos, naturales más sencillas. Ahora un ataque de caballo, lo normal es que defienda un caballo o inferior, por lo tanto posición original y os recomendamos F6, jugada original. No importa el caballo de G8, ya le buscaremos salida. Se han aquí jugado también bastantes opciones, pero evidentemente vamos a analizar qué ocurre si juega de manera natural, lo cual ya en sí mismo es sospechoso. Alfil E2 y nosotros tenemos que pensar que si él enroca corto, ¿qué vamos a hacer? Enrocar corto y gestionar esa ventaja del peón invasor, de la ventaja de espacio en el flanco de dama, o arriesgar y enrocar largo y lanzar un ataque al lado de rey. No tenemos, digamos, un fianchetto, un peón en G3 para discutir, pero sí hay un caballo en G3 que va a darnos una idea táctica, ¿no? Insisto que nosotros queremos construir un repertorio sólido, un repertorio sólido, pero aquí vamos a hacer una línea para que veáis que en cualquier momento se puede, es muy flexible, se puede, digamos, enrocar largo, ¿no? Enroque. Y ahora otra opción muy interesante es si todavía estamos a tiempo de, por ejemplo, hacer alfil D6, caballo 7, enroque corto. Siempre que venga un D3, C3 vamos a hacer C5, pero me gustaría en este caso mostraros cómo se puede atacar este tipo de posición. Quizá lo más consecuente ahora sería alfil B5, intentar ya el cambio de una pieza menor y jugar tipo, digamos, una india o tipo un afilidor, cambiar de una pieza, pero aquí en esta partida se deciden por D3 y considero que esta partida, tras enroque largo, ya está prácticamente estratégicamente ganada. Estamos siguiendo una partida modelo de grandes maestros y pronto va a venir una novedad. El blanco debería jugar, evidentemente, en el flanco de dama y si ve que no le conviene porque no hay un ataque con enroques opuestos, pues debería jugar con F4. Es decir, o C3 o F4 serían en un principio las jugadas de estrategia.
Sin embargo, en este caso hacen una muy inteligente, que es directamente ya C4, para, en caso de cambiar, que sería un error, abrir la columna B y mejorar la estructura de peones, y preparar ya el conocido A3, B4, incluso sin importar A3 a la temática 5, no estamos en rocado cortos, pues va a venir un B4, ¿no? Iniciamos el ataque directamente, a pesar de que el rey en C8 no está bien y las dos piezas menores en G8 y F8 están esperando su turno, y vamos directamente a crear la amenaza H4 y H3. El gran maestro aquí jugó y frenó, hizo una jugada horrible, pero pensaba, y de hecho le salió bien, que con esto sería suficiente. Y ahora a nosotros se nos va a ocurrir, o se nos ha ocurrido una novedad que evidentemente tiene que ver, pues, cómo en el ataque yugoslavo, cómo se ataca a la siciliana dragón. Os dejamos pensar unos segundos. Esta es la novedad que os vamos a regalar. Por supuesto, hay otras maneras mucho más flexibles de jugar. Por supuesto, este esquema no tiene nada que ver con un repertorio sólido. Simplemente queremos matizar que las posiciones siempre pueden tener como tres grandes caminos si has jugado bien. Evidentemente nuestra idea es doble, comer en H y abrir una línea, o caballo G7, caballo G6, también puede ser otra opción, previo G4 por ejemplo también. En definitiva, no tienen nada mejor que aceptar. Evidentemente yo, por mí, ya haría B4 y por lo menos perder con orgullo. Este era el motivo por el cual el gran maestro no sacrificó, y ahora con un peón de menos, absolutamente sin miedo, como decía Fischer, hay que intentar llegar primero al rey, abrir líneas y no importa el material de menos. Si caballo H1, evidentemente la partida ya quedaría prácticamente sentenciada posicionalmente, y tienen esta buena jugada que realmente desanima inicialmente a por qué he regalado un peón y le he dejado meter el caballo ahí. Nuestro alfil es demasiado valioso, por lo tanto la novedad G5 tiene que venir acompañada de una jugada súper natural. Y esta posición, quizá el blanco podría tener mejor defensa, pero la hemos evidentemente preparado con Stockfish y realmente ha resultado que el ataque es prácticamente imparable. En este caso, en la partida, van a comerse en F6, se podría comer en H4, se podría, para mí, siempre hacer ese B4 y B5, intentar crear ese problema. ¿Qué otras jugadas se pueden hacer? Evidentemente, aquí, nos está facilitando la coordinación, el ataque, etcétera, etcétera. Como podéis ver, esta es una idea muy similar, pues, por ejemplo, al gambito Benko, al gambito Volga, donde se regala uno o dos peones para abrir líneas de ataque, en este caso al flanco de rey. Tampoco el tema del bloqueo parece muy razonable, ¿no? En este caso, en vez de comer en G6, que sería buenísima, podríamos tomar aquí y fijaros, a cambio del peón tenemos el centro, ese peón de G6 no va a durar nada y el ataque es formidable, ¿no? Es decir, simplemente no tiene sentido, ¿no? En la partida el ordenador se defendió capturando, consideramos que es lo mejor, y evidentemente recuperamos uno de los peones. F6 está claro que tampoco debería durar mucho, y en este caso el programa nos juega aquí, termina el desarrollo de las piezas menores. Es una opción también muy similar, pero consideramos ya que la posición es bastante mala, ¿no? En este caso quisimos desactivar el ordenador y jugar una partida de entrenamiento. Recordar el método, deberíais estar con un tablero físico
normal, tradicional, reproduciendo estas jugadas, asimismo anotando en una planilla, en una libreta, y ya digo, y por último, pues practicar estas posiciones finales y memorizarlas para consolidar el conocimiento. En este caso nosotros pues jugamos alfil D6 en vez de alfil H6, simplemente es interesante, y el equipo que estaba entrenando con blancas con el material de ventaja, pues no comió en H4, no hizo F7 y, perdón, sí comió en H4, queríamos decir, no hizo F7, que era lo mejor, y ahora el resto va a ser coser y cantar. En este caso estamos orgullosos de haber encontrado la mejor jugada. Parecería que habría que retroceder con el alfil, o en último caso mover rey B8, pero hemos hecho una jugada intermedia y a la jugada prácticamente única, por supuesto se podría estudiar también dama D2, pues simplemente no colgarse la dama comiendo el caballo, y aquí la ventaja ya es totalmente decisiva, ¿no? Estamos viendo cómo realmente al final lo que importa con reyes en flancos opuestos es no el número de peones, sino quién consigue llegar primero y dar jaque mate. En definitiva, aquí va a terminar la partida de entrenamiento con alfil G4. Podríamos ganar con un cálculo muy sencillo con torre por caballo, es bastante sencillo, porque seguiríamos amenazando dama H7, pero se nos ocurrió un rey B8 que nos parece mucho más espectacular, y ahora, en una situación ya muy delicada, nos comieron el alfil, y aquí realmente podríamos ganar realmente con dama por caballo, quizá con dama H7. Bueno, simplemente se nos ocurrió hacer una intermedia para crear una amenaza doble, oculta, y en este caso nuestros rivales, nuestros compañeros, decidieron salvar el caballo, y me imagino que ya habréis calculado el mate, un mate en 3 muy sencillo. Esto vendría en nuestro libro del tercer grado, digamos, torre por jaque, dama jaque, y ahora elegir dónde vamos a dar mate. Ahí tenemos una flecha en H1, también podemos dar el mate en H2. En definitiva, en esta apertura, que es muy interesante, hemos generado un esquema muy agresivo. En este caso, lo normal hubiera sido buscar un enroque corto con alfil D6, caballo G7, etcétera, pero queríamos demostrar que se puede también, evidentemente, pues en un momento dado, por necesidad en el torneo, simplemente por arriesgar un poco más, pues jugar este tipo de, digamos, de sistemas tipo ataque inglés. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo, y vamos a seguir estudiando estas aperturas secundarias dentro de un repertorio sólido, pero ya veis que puede ser flexible. ¡Chao, chao!